Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias a todos por asistir a esta sesión ofrecida por Dr. Xu. Tiene casi 40 años de experiencia en gestión y trabajo clínico. Este año ha participado activamente en la lucha contra COVID-19 en la ciudad de Wuhan, China. Esta sesión tratará principalmente sobre aislamiento y prevención del coronavirus y durará alrededor de 1 hora y media con una traducción interactiva entre chino y castellano. Silencie, por favor, su micrófono durante la sesión mientras Dr. Xu esté hablando. Si se encuentra con algún problema técnico, mande por favor un mensaje privado vía Zoom al administrador de esta sala. Puede hacerlo tanto si tiene algún problema como si tiene otras peticiones durante la sesión. No habrá turno de preguntas y respuestas en la misma sesión, pero las preguntas son bienvenidas. Por favor, mándenos sus preguntas al siguiente grupo de WhatsApp en el mensaje público de esta sala. Y para más información, por favor, mándenos un correo electrónico al siguiente email info@covid19alliance.com。好，肖师，您可以讲了。对新冠病毒仅有初步的认识。 Para empezar, me gustaría hacer hincapié en los siguientes puntos que creo que debemos tener en consideración. En primer lugar, el conocimiento obtenido sobre este coronavirus es todavía rudimentario. Sabemos que tiene un alto nivel de contagio. 高传染性、低死亡率、飞沫和接触传播是主要途径，没有特效药物。 Además de una baja mortalidad, y las vías principales de transmisión son por gotitas salivales de vías respiratorias y por contactos estrechos. Y por último, hasta este momento no existe medicamento antiviral específico. 病毒研究、检测手段的更新、有效药物的寻找、特效药物的研发、疫苗研发有待全球合作。 Se espera la cooperación global para investigar el virus, renovar las medidas de detección, buscar el medicamento eficaz y desarrollar el antiviral específico y la vacuna. 全球联防联控，抗击新冠病毒。 Todo el mundo debe colaborar juntos en la prevención y control para luchar contra el coronavirus. 必须将新冠肺炎病人与非新冠肺炎病人100%的分开。 Además, imprescindiblemente se ha de separar el 100% a los pacientes infectados de las personas sanas. 翻译。新冠病毒，2019年12月在武汉出现不明原因的肺炎，同时启动了流行病学调查。 En diciembre de 2019 surgió una nueva epidemia de neumonía viral desconocida en la ciudad de Wuhan y al mismo tiempo se inició el estudio y la investigación epidemiológica. 2020年元月7日之前，完成了病毒分离、基因测序和 PCR 的研发。 Al día 7 de enero logramos realizar el aislamiento del virus, la secuenciación de su ADN y el desarrollo de PCR. 11日投入临床使用，正式命名为新冠肺炎。 Se aplicó en el uso clínico el día 11 y se le denominó oficialmente SARS-CoV-2. 19日实现每天24000人份的PCR 检测能力。 Al día 19 de enero llegamos a hacer pruebas PCR a 24.000 personas diarias. 更新下发新冠肺炎
诊疗方案第4版。Y se publicó la renovación de la 4ª edición de la Guía de Pronóstico y Tratamiento del Coronavirus. 4月1日统计数据，韩港澳台县城确诊患者2894人，累计确诊82633人，累计治愈76418人，累计死亡3321人，无症状感染者1367人，现存确诊2894人，境外输入806人。Según las estadísticas, a 1 de abril de la situación en China, incluyendo Hong Kong, Macao y Taiwán, el número de pacientes confirmados existentes son 2.894, un total de 82.633, de los cuales 76.418 curados y 33.321 muertes. Y se ha confirmado hasta este momento que hay 1.367 personas infectadas asintomáticas y 806 contagios importados desde el extranjero. 影响新冠肺炎预后的因素。 Y ahora vamos a hablar sobre los factores que afectan el pronóstico en China. 早期治疗可以提高提高危重症抢救患者的成功率。 La primera observación consiste en que el tratamiento precoz puede aumentar la supervivencia de los casos graves y críticos. 高龄患者死亡率高。 Segundo, que existe una alta mortalidad en pacientes mayores o de tercera edad. 有基础疾病的患者死亡率高。 Además, pacientes con comorbilidades u otras enfermedades tienen una alta mortalidad. 好，下页。下页。 La página siguiente. 好，流行病学。 Se trata de las características epidemiológicas. 第一个传染源。 En primer lugar, vamos a hablar de las fuentes de transmisión. 确诊新冠肺炎患者和无症状感染者都是传染源。 Tanto los pacientes confirmados como las personas infectadas asintomáticas son fuentes de transmisión. 追踪无症状感染者的途径有。 Hablando de las personas infectadas asintomáticas, las formas de rastrearlas son las siguientes. 第一，对确诊患者进行流行病学调查，谁是确诊患者的传染源，谁是确诊患者的密切接触者。 En primer lugar, a través de la investigación epidemiológica y el seguimiento bidireccional de los pacientes confirmados, es decir, quién ha infectado al paciente y después a quiénes ha infectado este paciente. 第二个方面，就是对聚集性发病场所，进行筛查，发现那个无症状感染者。 Además, también se aplican detecciones en lugares concretos. 第三个呢，是从境外输入人群里面筛选。
en lugares concretos de contagio concentrado, como el hogar, la oficina o el avión. Y en tercer lugar, pues se puede detectar las personas afectadas asintomáticas con la importación de casos desde el extranjero. 第4个方面就是我国从3月31日起开展无症状感染者的流行病学调查，抽样调查。Dicho esto, el 31 de marzo se lanzó en China la encuesta de muestreo epidemiológico de personas infectadas asintomáticas. 因为无症状感染者啊，这个在我们现在这个时候，我们把它当一个主要的传染源来对待，所以就开展了引起了重视，开展很多工作，要求2小时上报，12小时完成检测，24小时完成流调。Ahora mismo en China se considera las personas infectadas asintomáticas como una fuente fuerte de transmisión, por lo que según la regulación actual, una vez detectado un caso asintomático, se tienen que reportar en 2 horas, realizar las pruebas en 12 horas y finalizar su investigación epidemiológicas en 24 horas. 从4月1日开始，对那个无症状感染者每天统计公布数字。 Y a partir del 1 de abril, pues se tienen que gestionar las personas infectadas asintomáticas todo por internet y se tienen que publicar sus datos diariamente. 第2大点就是传染途径。 Y el siguiente punto que vamos a hablar son las vías de transmisión. 飞沫密切接触是主要的传播途径。 La vía principal de transmisión es por las gotitas salivares de las vías respiratorias y por contacto estrecho. 密闭环境下，气溶胶也是传播途径。 Además, en estancias cerradas, las vías de aerosol también es una vía de transmisión. 粪口传播尚不确定。 Por último, la transmisión oral fecal está todavía indefinida. 第3方面，易感人群普遍易感。 En cuanto al individuo susceptible, todas personas son susceptibles. 流行病学依据流行病学翻译句翻译的。 Ahora vamos a centrarnos en la historia epidemiológica. 疫情中低风险区14天以内有以下症状之一者。 Los criterios aplicados a zonas de riesgo medio-bajo durante los últimos 14 días son: 预言地旅行居住史。 En primer lugar, haber residido o viajado en el epicentro del virus. 确诊患者接触史。 Y 2, de haber contactado con pacientes confirmados. 预言地有症状患者接触史。 3, de haber contactado con personas del epicentro con síntomas. 聚集性发病场所生活史。 Y 4, de haber vivido en lugares de contagios concentrados. 疫情高风险区流行病学史默认。 Y por otra parte, en zonas de alto riesgo o en el epicentro se da por hecho tener historia epidemiológica. 下一页。临床表现。 Y ahora hablamos de los signos clínicos. 发热和呼吸道症状
se manifiesta en primer lugar fiebre y o síntomas respiratorios. 肺部 CT 影像学改变， Presenta las características radiológicas de neumonía por coronavirus. 血常规白细胞正常和减少，淋巴细胞减少。 Y el número total de leucocitos es normal o disminuido y el recuento de linfocitos disminuye. 疑似诊断 Para los casos sospechosos, 具备流行病学史，同时具有临床表现2条。 se diagnostica un caso sospechoso por o bien tener uno de los antecedentes epidemiológicos más 2 de los 3 signos clínicos. 同时有临床表现3条， O bien, si no tiene antecedentes epidemiológicos claros, pero presentan los 3 signos clínicos señalados arriba. 临床诊断特殊情况下使用。 En casos excepcionales se puede diagnosticar según las manifestaciones clínicas. 有明确流行病学史，有重型、危重型临床表现，肺部 CT， 典型的肺部 CT 改变。 Es decir, se le puede diagnosticar al paciente por tener historias epidemiológicas claras, signos clínicos graves o críticos o imágenes pulmonares de TC características del coronavirus. 没有生物学诊断知识的情况下使用。 Se puede utilizar esta forma de diagnóstico cuando no hay pruebas suficientes disponibles. 确诊 Y ahora vamos a ver los casos confirmados. 疑似诊断患者具备以下证据之一。 Se puede confirmar el paciente sospechoso con una de las siguientes evidencias. 第一个 PCR 检测阳性， En primer lugar, es dar positivo en las pruebas de PCR. 第二个是病毒基因测序高度同源， En segundo lugar, tener secuencia genética viral que resulte muy similar al COVID-19 conocido. 第三个特异性抗体阳性， En tercer lugar, pues la positivización de anticuerpos. 这个里面就是有个 IgM 和 IgG 啊，IgM 感染后3到7天产生，7天消失。 Que existe 2 tipos de anticuerpos específicos. Uno es de IgM, que se genera entre 3 y 7 días después de la infección y desaparece al 7º día. IgG 感染后2到4周产生， Y el anticuerpo IgG se genera entre 2 y 4 semanas. 影响 PCR 和 NGS 检出率的因素。 Dicho esto, existen factores que afectan al resultado de la detección PCR o NGS. 肺泡灌血液标本的阳性检出率高。 En primer lugar, es más alta la tasa de detección positiva de las muestras de líquido de lavado alveolar pulmonar. 口咽、鼻咽标本的检出率低。 Y no obstante, la tasa es más baja con las muestras orofaríngeas y nasofaríngeas. 口咽部的采样可以用机器人采样。 Ahora mismo se puede recoger estas muestras orofaríngeas y nasofaríngeas con robots. 检测试剂、检测设备更新不及时也是影响因素。 El resultado también se ve afectado si los reactivos o el equipo no están actualizados a tiempo. 检测时违反操作常规。 Además, si los procedimientos operativos no están correctos, 检测项目过少和检测次数偏少也是影响因素。
o que si las muestras son escasas o la repetición de la prueba es insuficiente, también afecta enormemente el resultado. 出院标准是非痊愈标准，主要是为了避免医疗挤兑。Y ahora vamos a hablar de los criterios del alta hospitalaria. Estos criterios no son criterios de recuperación. Se han establecido para evitar el sobrecargo de los recursos sanitarios. 体温正常3天以上， son los siguientes: de mantener el estado afebril durante más de 3 días, 呼吸道症状明显好转， y manifestar una mejoría significativa de los síntomas respiratorios. 肺部 CT 病灶明显吸收， En tercer lugar, la radiografía torácica muestra una mejora significativa de los infiltrados, 核酸检测2次阴性， o bien tener 2 veces consecutivas de negativo en las pruebas de PCR. 出院后注意事项。 Y ahora vamos a hablar de las precauciones después del alta. 第一条是高风险区的标准啊。 En primer lugar, vamos a hablar del criterio aplicado en zonas de alto riesgo o en el epicentro. 出院时，地方政府专人专车将患者送到酒店，单人单间14天隔离。 Que una vez dado de alta al paciente, se le traslada a un cuarto individual de un hotel medicalizado, en vehículo especial y acompañado por un personal sanitario. 核酸检测2次阴性，解除隔离点隔离。 Se le realiza un seguimiento durante 14 días, en los cuales se hace una prueba cada 7 días y solo se puede finalizar esta parte del confinamiento concentrado al dar dos negativos consecutivos en las pruebas. 低中风险区从第2条开始执行。 En zonas de medio o bajo riesgo, pues solamente se aplica este segundo criterio. 社区将使用专人专车将康复者接回家，实行居家隔离14天。 Es decir, la comunidad pues manda un vehículo especial y acompañado por un personal especial para recoger al paciente de ese hospital a su casa y donde allí se realiza otros 14 días de confinamiento en el hogar. 2次核酸检测阴性，解除隔离。 Como antes, se le va a hacer 2 pruebas durante los 14 días y solamente se da por finalizado este confinamiento si da 2 negativos. 隔离期间，核酸检测持续阳性，返回医院治疗。 En caso de dar positivo durante su confinamiento, se le vuelve a enviar al hospital para averiguar, para seguir la investigación o proceder al tratamiento. 结束隔离后，外出必须戴口罩，近期不能有聚集活动。 Y una vez finalizado el confinamiento y cuando sale de casa, es obligatorio llevar mascarilla y además se le prohíbe acudir a sitios con aglomeraciones. 按时复诊并接受医学跟踪。 Y por último, se tiene que someter el paciente a la revisión y seguimiento médico. 防治原则。 Y ahora vamos a ver los principios de prevención. 第一条，控制传染源。 Los principios son los siguientes. En primer lugar, controlar la fuente de transmisión. 如果
传染源失控，防控传染病的工作将陷入恶性循环。Si se descontrola la fuente, pues la cadena se rompe y el número de contagios se descontrola y todo el trabajo se va a someter a un círculo vicioso. 无论什么时候，无论疫情处于什么阶段，都要从严控传染源抓起。Es pues vital que en cualquier fase de la epidemia se controle rigurosamente la fuente. 控制传染源主要是早发现、早报告、早隔离、早治疗。Y este control se traduce en 4 acciones: detección, información, aislamiento y tratamiento, todas realizadas lo antes posible. 早发现主要是从传染病门诊发现传染源。En primer lugar, la detección, pues principalmente se detectan los pacientes que acuden al Departamento de Enfermedades Infecciosas. 流行病学调查中发现传染源。En segundo lugar, también se detecta a las personas en contacto estrecho con el historial de la investigación epidemiológica de cada paciente. 社区排查从有症状的患者中发现传染源。Se detecta además a los residentes de cada barrio con síntomas de fiebre y tos a través de la examinación de la comunidad. 从岗亭检测体温中发现传染源。También se les detectan febriles en las estaciones equipadas de termómetro. 从自主申报症状的患者中发现传染源。En quinto lugar, existe también autorreportaje de personas con síntomas. 从境外输入人群中发现传染源。Y por último, se detecta las personas, las fuentes de transmisión a través de la importación de los casos extranjeros. 单独介绍一下这个中国的那个传染病门诊。Y ahora mismo, sí, me gustaría hacer una breve introducción del Departamento de las Enfermedades Infecciosas. 第一呢，它是医院常规的设置。Que en China también se le conoce como el departamento de fiebre, pues es un departamento permanente obligatorio en todos los hospitales de China. 它是独立的通道，有负压门诊，置于医院偏僻的地方，设置于医院偏僻的地方。Además, dicho departamento está dotado de equipos de protección y de presión negativa, situado normalmente en un rincón remoto del establecimiento, con acceso totalmente independiente y separado del resto de las instalaciones del hospital. 第3条，医院实行严格的分诊制度，凡是有发热等这个方面那个传染病的病人都会分诊到那个传染病门诊。Pues además todas personas que pasan por el hospital tienen que pasar por el termómetro y los que presentan fiebre serán enviados a dicho departamento, es decir, se realiza la gestión de corriente por separado. 传染病门诊在武汉这个新冠肺炎的发病中一下手工。Y fue este departamento el que detectó en primer lugar este virus desconocido y jugó un papel indispensable para el control de la epidemia. 早期报告。Pues ahora vamos a ver la información, el reportaje. 从社区开始逐级上报，患者获得就医渠道。
que es la segunda acción del control de fuente, pues se informa a todos los sectores desde la comunidad hasta llegar a lo más arriba para poder acceder al tratamiento. 确诊患者网络直报进入大数据管理，产生个人健康码。 Se publican todos los casos confirmados por Internet que se registran y se gestionan gracias al Big Data, con el que se genera el código de salud para todo el mundo. 第三，早隔离就是将各类传染源分类进行隔离。 La tercera acción consiste en el aislamiento precoz, es decir, separar los pacientes por las distintas fuentes de transmisión. 一定要把人群按类分开，不能把病人和患人混在一起。 Es decir, es indispensable separar los enfermos, o sea, los pacientes de las personas sanas y nunca se pueden mezclarlos. 第四条，早治疗，提高救治的成功率。 Y por último, un tratamiento precoz puede aumentar la tasa de supervivencia. 第二个大的方面就是切断传染途径，封锁高风险区域，严格的封锁，禁止非必要人员出小区外出吧。 El segundo principio de prevención consiste en cortar la fuente de transmisión. Esto se traduce en cerrar zonas de alto riesgo y realizar confinamiento riguroso, además de prohibición de todas las salidas no necesarias. 第三个，保护易感人群。 Y en tercer lugar, proteger a las personas susceptibles. 在无特效药和疫苗的情况下，在家和保持社交距离、戴口罩显得特别的重要。 Ante la situación epidémica sin antiviral ni medicamento específico, es imprescindible llevar mascarillas y mantener la distancia social. 流行病学调查。 Y ahora vamos a centrarnos en la investigación epidemiológica. 流行病学调查是发现传染源的主要途径。 Se puede decir que la investigación epidemiológica es el medio principal para encontrar la fuente de infección. 像武汉这次抗疫的过程只有9000多人的流调队伍。 Y durante el desarrollo de la pandemia en Wuhan se equipó de un grupo de 9000 investigadores epidemiológicos. 民众的配合程度高的话，就能获取准确完整的流调信息。 Y solo se puede obtener información precisa y completa contando con la cooperación de las personas. 流调工作需要有大数据和法律的支持。 Además, este trabajo de investigación epidemiológica se requiere el apoyo de Big Data y el soporte legal. 专业流调队伍是流行病学调查的质量保证。 Un equipo profesional es la garantía de calidad para el resultado de la investigación. 是政府决策的重要依据。 Y se puede considerar como una base importante para la toma de decisiones del gobierno. 医护人员防护。 Y el siguiente punto del que vamos a hablar es el EPI, el equipo de protección individual. 第一条就是高风险操作，有气管插管、吸痰、标本采集。 Se considera operaciones de alto riesgo la intubación traqueal, la succión de esputo y la recolección de muestras. 在没有防护的病房进行各种医疗操作的环境。
o todos los trabajos realizados en salas sin protección. 这个里面涉及的是第一个问题就是讲一下那个防护分级吧，有3级吧。Ahora voy a hablar de los 3 niveles clasificados de protección. 在那个高风险作业的这个区域，一定要做好3级防护。En zonas de alto riesgo, pues se tiene que equipar y dotar al sanitario protección de nivel 3. 严格病区的那个要有那个负压病区吧，就医务人员工作和休息的地方是清洁区。Y además se tienen que distinguir las diferentes zonas de trabajo, es decir, las áreas de trabajo y descanso del personal sanitario son áreas limpias, con presión positiva, como demuestra aquí en este diagrama. 隔离区是半污染区，医务人员从污染区返回清洁区的时候，要在那个半污染区脱去防护服。Y el área de aislamiento es un área semicontaminada. Se quita el traje de protección en esta zona cuando regresa del área contaminada al área limpia. 污染区也就是病房区域，这个区域呢要接排污管，排除那个污染的空气。Y la área semicontaminada se mantiene la presión atmosférica. Y por último, en el área contaminada, que es el área de la sala de los pacientes que tiene una presión negativa, se tiene que conectar a un dispositivo de ventilación para poder expulsar el aire contaminado. 严格防护可以实现医务人员的零感染，不主张无防护的牺牲，实行4小时的工作制。Se puede, con la protección rigurosa, lograr una 0 infección de personal sanitario. Por lo tanto, desaprobamos el sacrificio sin protección y recomendamos un turno de 4 horas de trabajo. 传染病房存在着气溶胶传播。 Además, cabe destacar que existe transmisión de aerosol en las salas de pacientes infecciosos. 医护人员出现临床症状和有职业暴露者，立刻进行核酸检测，核酸检测阳性者立刻撤离。 En cuanto a las pruebas del personal sanitario, pues cuando el personal sanitario presenta síntomas o que ha sido expuesto a zonas contaminadas, se le debe hacer la prueba PCR al momento y al dar positivo se le tiene que retirar del puesto inmediatamente. 好，下一页。 Pues, la diapositiva pasada era el plano de diseño de la sala de protección negativa, que luego los doctores pueden ver con el PDF. 下一页。一图、2图是以一体防护。 De los equipos de protección podemos ver en esta página que la imagen enumerada 1 y la 2 son de nivel 1. 4图、5图是2级防护。那3图呢？3图属于3级的，它只是放在这个地方啊。我下面讲。好，y la imagen 4 y 5 son de nivel 2. 3图和翻下面。Y tanto la imagen 3 de la diapositiva pasada como todas las imágenes de esta
demuestran el nivel 3 de protección. 对，在高风险作业的地方，你看这有背部的那个排气管。En las que se puede notar que el personal sanitario con nivel 3 de protección pues lleva un tubo de exhalación o de ventilación por la espalda. 好，下一页。病人的闭环管理啊。Y ahora vamos a tratar del tema de la gestión de pacientes en circuito cerrado. 执行的是应收、尽收、应治、尽治的原则。Se aplica el principio de aceptar, gestionar y tratar a todos pacientes posibles. 隔离点收治的人员有境外流入人员、流调发现的密切接触者、疑似诊断患者，实行单人单间医学观察。De forma que se gestionan estos pacientes en primer lugar en lugares de aislamiento, pues donde aceptan personas importadas del extranjero o personas que han tenido contactos estrechos o personas o pacientes detectados por la investigación epidemiológicas o casos sospechosos. Y se les aísla en un cuarto separado y bajo observación médica. 方舱收治无症状感染者和轻型患者。En segundo lugar, pues reciben los pacientes con infección asintomática o pacientes con síntomas ligeros en los hospitales de campaña. 方舱管理的首要工作就是管理。El trabajo en el hospital de campaña principalmente es la gestión de los pacientes. 治疗、评估出舱及转出重症和危重症的患者是另外一部分工作。El trabajo, además, también se trata de evaluar la entrada y salida de los pacientes, además de transferir rápidamente y a tiempo a los pacientes graves o críticos a hospitales equipados. 传染病医院收治普通型患者。El tercer lugar de gestión y tratamiento de los pacientes es el hospital con protección, donde admiten y reciben pacientes normales, con síntomas moderados. 有 ICU 配置的传染病医院收治重型和危重型患者。Y hospitales de enfermedades infecciosas con equipaciones de la UCI para la gestión y tratamiento de pacientes graves y críticos. 出院后回隔离点，回社区。Como se mencionó anteriormente, una vez dado de alta, se regresa el paciente al lugar de aislamiento o confinamiento y después a su comunidad, a su hogar. 全程健康码大数据管理。Cabe resaltar también el código de salud, es decir, se gestiona todos los pacientes mediante el Big Data con el código de salud durante todo el proceso. 红码禁止出门，黄码限制活动范围，绿码自由出行。Si la persona obtiene el código rojo, significa que se le prohíbe salir de su casa. Y en caso de un código amarillo, pues se le restringe el desplazamiento. Y al obtener un código verde, se puede movilizar libremente. 健康码变更由行政管理系统完成。Y este sistema de salud, del código de salud, se gestiona a través de las instituciones administrativas chinas. 医务人员康复后赴岗也执行这个标准。
se le aplica el mismo criterio a los personales sanitarios para su vuelta de trabajo. 境外输入病例也严格执行此方案。 Además, se le aplica a los casos importados desde el extranjero de la misma manera. 下一页。 Así terminamos este apartado y vamos a seguir con el siguiente. 这是孕妇这是新冠肺炎的这个孕妇的处理的办法吧。Que es el embarazo y parto con COVID-19. 好，您讲。首先是尊重孕妇和家属的选择。 Primordialmente se ha de respetar la decisión del paciente gestante y la de sus familiares. 轻型和普通型的患者，如果胎儿发育不成熟，建议终止妊娠；胎儿发育成熟又不足月的，建议剖腹产。如果是临产期孕妇，可以自然分娩。 Las recomendaciones son las siguientes. Para los casos con síntomas leves, se recomienda la interrupción de embarazo si el feto está inviable y se recomienda proceder al cesárea si el feto ya está viable, pero aún sin alcanzar el final de su gestación. Y se recomienda parto natural para las gestantes que están ya en fase de parto. 重症、危重症孕妇建议终止妊娠。 Y si presentan ya síntomas graves y críticos, pues se recomienda la interrupción del embarazo. 没有固定标准，视国情综合判断。 Pero no existe un criterio único, se debe evaluar caso a caso y atendiendo a las circunstancias de cada país. 下一页。救护车消毒主要是75%的酒精、含氯的消毒液、过氧乙酸和氯芳。 Otro punto de interés es la desinfección de las ambulancias. Se utiliza etanol de 75% y desinfectante con cloro, ácido peroxiacético y cloroformo para su desinfección. 下一页。遗体处理。 En cuanto al tratamiento de los cadáveres, 遗体患者去世以后，通知家属，殡仪馆转移遗体去火化，不准送行，骨灰统一管理。 en China, tras el fallecimiento del paciente, se avisa a los familiares, se realiza la incineración y después se gestionan todas las cajas de incineración de manera unificada y se prohíbe de velatorios y funerales. 统一公布安葬，预约网络视频追悼会。 Y los entierros son en cementerios públicos y además se celebran los funerales online. 下一页。控制防控đảm保。 Y ahora vamos a centrarnos en las claves de éxito en China para el control y la prevención. 第一条，政府指挥，联防联控。 La primera clave es la prevención y control integrado bajo la dirección del gobierno. 整合防疫物资、生活物资供应链，统筹医疗设施及医疗队伍的调配。
es decir, el gobierno se encarga de integrar la cadena de suministro de materiales sanitarios y de los materiales esenciales para la vida diaria y coordinar el despliegue de instalaciones médicas y equipos médicos. 制定防疫措施及应急响应级别。 Formula además medidas de prevención y niveles de respuesta a emergencias. 每日研究防控难题，出台应变措施。 Investiga diariamente los problemas de prevención y control e introduce medidas de contención. 第二条，卫生部的主体责任。 En segundo lugar, las responsabilidades principales del Ministerio de Salud. 制定和修改防控指南及诊疗方案。 El Ministerio de Salud es responsable de formular y modificar pautas de prevención y control, así como planes de diagnóstico y tratamiento. 开展病毒研究、生物制品研发、疫苗研发、特效药物的研发。 Es su deber también de realizar una investigación sobre el virus, la I+D, de productos biológicos, de vacunas y de medicamentos específicos. 信息共享、传染病大数据管理。 Debe también compartir información y gestionar el Big Data sobre la situación epidémica. 第三条，媒体及时准确的将各种信息告知大众，鼓励民众树立战胜疫情的信心。 Hablemos de la responsabilidad de los medios ahora. Pues se responsabiliza de informar de manera rápida y precisa al público sobre todo tipo de información, alentar al público a confiar en la superación de la epidemia y concienciar sobre la responsabilidad ciudadana. 当好民众的传声筒和政府的耳目。 Y conectar el puente entre los ciudadanos y el gobierno. 第四条，民众，一个民族凝聚力强的人民是取得最终胜利的主要力量。 Y la cuarta clave consiste en el pueblo. La unión hace fuerza. El pueblo consolidado es la fuerza principal para lograr la victoria final. 中国最后一句话啊，就是中国在抗疫，是走在大家前面一步，只是给大家提供了这一个对这个病毒的初步的认识。希望呢，全世界在我们的基础上比我们做得更好，做得更多，取得抗疫的全世界的胜利。 Y por último, tengo que decir que la lucha contra el coronavirus en China, pues lo hicimos como con un paso anterior al resto del mundo. Por lo tanto, pues hemos podido aprender las lecciones muy duramente y obtener estas experiencias así todavía rudimentarias. Y a base de nuestra experiencia esperamos a que el resto del mundo pues puedan combatirlas y también aprender de nosotros y finalmente espero que se llegue pronto la victoria final contra el virus para todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Xu por compartir su experiencia en aislamiento y prevención de COVID-19. Estimados participantes de la sesión, estamos grabando esta sesión para que puedan estudiar más detenidamente y difundir entre sus compañeros sanitarios si lo consideren útil. Por favor, mándenos un correo electrónico al info@covid19alliance.com para que le podamos facilitar dicha información. Pueden enviar igualmente sus dudas y preguntas al mismo correo. Contestaremos a sus dudas y preguntas lo antes posible con la ayuda del Dr. Xu y otros
médicos chinos que son expertos. También pueden participar a nuestro grupo de WhatsApp, que actúa como plataforma de intercambio entre los médicos chinos y médicos de España y de otros países del mundo. Y estaremos a su entera disposición. Muchas gracias.